Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué bendición es poder acompañarles y poder entrar hasta sus hogares en esta mañana para juntos adorar a nuestro Dios. Y les damos gracias a cada uno de ustedes por abrirnos las puertas domingo tras domingo, en el cual podemos entrar y unirnos juntos en los domingos en la mañana. Así es que gracias por ello. En esta mañana, antes de continuar con nuestro servicio, yo solamente les quiero animar a hacer algo distinto esta semana. Estamos viendo las noticias, quizás estamos viendo cómo las cosas están constantemente cambiando y cosas que están ocurriendo que quizás puedan traer ansiedad a nuestra alma, y nuestro enfoque quiere llegar a ser ese, las cosas que constantemente están cambiando. Pero yo le animo en esta semana que su enfoque sea en algo distinto, que como dice en primera de Pedro 5:7, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que nuestro enfoque sea en Dios, sean las maravillas que Él aún sigue haciendo en nuestras vidas, en el hecho de que podemos respirar, podemos salir y disfrutar de la naturaleza que Él nos ha dado, podemos ver al lado y ver que nos acompaña nuestra familia, o saber que a lo lejos hay alguien que nos ama y que nos apoya. Así es que les animo, iglesia amada, que nos enfoquemos en Dios y recobremos fuerzas en Él, que nuestros hijos puedan ver que el Dios en el cual que confiamos nos está sosteniendo día a día, y Él trae gozo a nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia. Welcome, church. Thank you for allowing us to go into your homes every Sunday morning. It surely is a blessing for us to be able to join you as we worship together our Lord and Savior, Jesus Christ. And these last few weeks or few days, we have been hearing a lot of different news and things that are constantly changing in our society, and the things that we're allowed to do and not allowed to do. And as human beings, our focus might be on that and how we cannot do certain things, and anxiety can come into our hearts. And I invite you just this morning, before we continue in our service, to let God take care of those, that our focus this week may be God and the wonderful things that God is yet doing in our lives and in the lives of our families. And let's do what 1 Peter 5:7 tells us, to cast all of our anxiety onto Him, because He, God, cares for you. Let's worship Him, and may this whole week be one in which we rejoice in the God who still today is our God. God bless you. I invite you to open your Bibles to Psalms 66, and we will be reading verses 1 through 8. Le invito a que abramos nuestras Biblias ahí donde usted está, en el Salmo 66, y estaremos leyendo versos del 1 al 8. Lo estaremos leyendo en inglés y después en español. Amén. Salmo 66, Psalm 66, verses 1 through 8. It says, "Make a joyful noise to God, all the earth. Sing the glory of His name. Give to Him a glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. Because of your great power, your enemies cringe before me. All the earth worships you. They sing praises to you. Sing praises to your name. Come and see what God has done. He is awesome in His deeds among the mortal. He turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. There we rejoiced in Him, who rules by His might forever, whose eyes keep watch on the nations. Let the rebellious not exalt themselves. Bless our God, O people. Let the sound of His praise be heard." Amen. Y el Salmo 66 en español, vamos a leerlo, y dice: "Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en Él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Amén.
este día. Levantamos nuestra voz al Dios que es todopoderoso. Mi Dios y Padre eterno, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Toda y honra y gloria sea para nuestro Salvador. Buenos días, hermanos. Voy a orar por las ofrendas. Pero antes quisiera citar de Proverbios capítulo 3, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Ahora, Señor, vamos a honrarte con nuestras ofrendas, nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Te damos las gracias, te pedimos que las bendigas y las multipliques, Padre Santo. También te damos las gracias por todos nuestros hermanos que fielmente, Señor, dan para tu obra, Padre Santo. Bendícelos, ayúdalos, cuídalos, bendice sus familias, bendice sus trabajos, Padre. Bendícelos grandemente, Padre. También te pido, Señor, por nuestros hermanos que han perdido sus trabajos, Señor, que se han visto afectados en sus ingresos, Padre Santo, que tú los cuides, los ayudes, Señor, los bendigas y que pronto ellos puedan salir de esta crisis, Señor. Bendícelos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Giving to your local church should be easy, and with Tithely, it is. Just download the app and securely register your credit or debit card. You're done. Now you can give during church services or anywhere else. Use Tithely to give a one-time gift or set up recurring donations. It's that simple. It's fast, secure, and easy to use. Tithely, the simplest way to give to your local church. Whatever comes, I won't complain.
hermanos, Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo desde el templo de la Iglesia Las Palmas Church. Para mí es un gusto nuevamente compartir la palabra en esta mañana. Y hemos estado escuchando por medio de la televisión, por medio de internet, pues todo esto de las noticias de la pandemia, del coronavirus, que vemos cómo el número de contagiados avanza, vemos cómo el número de muertos avanza lamentablemente. Por eso estas medidas de precaución, de prevención, de cuidar nuestra distancia. Cuando uno se mete a la televisión o cuando uno revisa el internet o en su celular, ese es el tema principal, ¿verdad? Y hay mucho sentido en esto, dado que es un tema a nivel global que está afectando cada nación, cada ciudad. Pero yo quiero rápidamente compartir con ustedes, dentro de todo lo malo que hemos estado escuchando y viendo en televisión, hay por lo menos 5 cosas que quiero compartir muy rápido, de cosas positivas que ha dejado esta pandemia. Por ejemplo, en primer lugar, se nos habla que ha habido menos contaminación. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, al ser una ciudad que está en cuarentena, pues ya no hay gente en las calles, ya no se usan los carros. Y esto dicen las noticias que el monóxido de carbono, que es producido por los automóviles, se ha reducido en un 50% en comparación al año pasado. Otra noticia, como en China o al norte de Italia, también nos hablan de unas caídas significativas en el dióxido de nitrógeno, que es un gas que contamina de una forma muy grave, y que este gas es emitido por las industrias. Bueno, esta contaminación que emitían estas industrias también se ha visto reducida. Así que dentro de todo lo malo, en el tema de la contaminación ha habido una mejora. Hay otra noticia positiva, es decir, los canales transparentes. Ustedes, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a la ciudad de Venecia, en Italia, pero los residentes de esa ciudad, muy famosa por sus canales que atraviesan la ciudad, mencionan que han visto los canales de agua con agua más transparente. Anteriormente, por la visita y por el uso que daban a estas vías de comunicación, se llenaba de basura y tenía el agua turbia. Ahora dicen que el agua es más clara, a tal punto que se pueden ver los peces. Así que también hay una buena noticia con respecto a estos canales que transportan agua y que ahora se han hecho más transparentes. Hay otras cosas que también no tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver más con la actitud de la gente, que vienen siendo los actos de bondad. Usted recuerda que cuando empezamos esta cuarentena había toda una discusión y había toda una lucha por llegar rápido al supermercado y hacerse de productos que necesita. Algunas personas incluso se peleaban ahí en el pasillo para obtener un paquete de rollo de papel higiénico. Pero se nos dice una noticia que en la ciudad de Nueva York, 2 personas de esta ciudad reunieron a 1,300 voluntarios en tan solo 72 horas para entregar alimentos y entregar medicamentos a personas mayores. Esa es una muy buena noticia, un acto de bondad. Ellos están trabajando para cuidar a las personas que son más vulnerables a este virus. Y también en los supermercados. De hecho, se ha creado lo que le llaman la hora de la tercera edad, para que las personas adultas puedan llegar a esa hora, surtirse de los productos que necesitan sin el problema de que no encuentren nada o que estén ahí batallando con otros clientes de que también lo quieren tomar. Se les ha dado atención a estas personas de la tercera edad y ellos puedan ir sin problema. Esa es una muy buena noticia. Hay otra noticia muy buena también que tiene que ver con la reacción de la gente desde sus casas. Debido a la pandemia, todos están en sus casas y, por ejemplo, en Italia, la gente ha salido a sus balcones, ha empezado a cantar, ha empezado a platicar con sus vecinos han cantado también, han sacado instrumentos y juntos están entonando canciones que levantan el espíritu. Usted quizá podrá haber visto en internet, en YouTube, como músicos, como cantantes de ópera que viven en ciertas calles ahí de Italia, cantan de una forma tan bonita y el ambiente que se produce en ese barrio es muy bueno. Así que ha sido una muy buena noticia. Otros vecinos han sacado mantas o pancartas de sus balcones apoyando la labor, el servicio de los maestros, de los enfermeros, de los policías. Todo este frente unido para agradecer, para reconocer y para dejar hacer el día que sea más llevadero, más favorable, se han unido y han unido sus voces y su gratitud
y eso se ha visto de una forma muy, muy buena. Y hay una quinta noticia que también quiero compartirle, que tiene que ver con la creatividad. A raíz de que estamos todos en casa, a raíz de que no podemos salir a las calles o reducir el número de salidas en caso solamente necesario, bueno, la gente está haciendo sus videos, sus transmisiones por medio de su celular, por medio de internet, y muchos han aprovechado esta estancia en casa para compartir cursos de computación, cursos de cocina, cursos de reparar cosas, de pintar, de tejer, de diferentes cursos. Así que la gente se ha vuelto más creativa para poder compartir su sabiduría, compartir sus vocaciones, sus hobbies, y eso ha sido una muy buena idea. Otros más se han puesto en contacto con familiares, con amigos que ya tenían tiempo de no ver, y ahora esto ha ayudado un poquito a unirse o a restablecer la relación que se había desperdiciado. Así hay un dicho muy famoso que dice, al mal tiempo, buena cara. Y nosotros, como cristianos, podemos también experimentar, podemos también vivir la bendición de Dios. Tenemos un Dios que tiene el poder de cambiar cualquier que sea la situación y convertirla en una muy buena noticia. Aquello que puede empezar mal, aquello que puede ser una crisis, nuestro Dios toma esa situación, Él trabaja de muchas formas y tiene un final muy diferente a lo que se puede proyectar hoy en día. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, que Dios en sus planes, en sus propósitos, Él usa todo de alguna forma. A veces no podemos entender cómo Él trabaja, pero dice la palabra de Dios que toda ayuda para bien a los que le aman. Y en la palabra de Dios hay unos ejemplos que podemos darnos cuenta de cómo Dios trabaja en personas que han pasado por situaciones complicadas. En el caso de José, usted recuerda a José, muchas veces llamado José el soñador. Bueno, esta persona, José, también vivió su etapa crítica, pero Dios obró en él de una forma impresionante, a tal grado que en el capítulo 50, versículo 20 del libro de Génesis, nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Cuando hablamos de la vida de José, hermanos, tenemos que recordar que él era el consentido de la casa, ¿verdad? El favorito de papá, pero odiado por sus hermanos. Y esta relación complicada le trajo ciertas situaciones difíciles en su vida. Es decir, él fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes que iban para Egipto, ¿verdad? Y entonces esta triste noticia empieza José su vida, quizá una etapa muy adolescente, dándose cuenta del cariño que le tenían sus hermanos. Y ahí en la cisterna él tuvo que salir, no para su casa, sino a una nueva casa. Al llegar a la casa de Potifar, él empieza a trabajar, le empieza a ir bien, lo dejan a cargo de la casa. Parece que su pasado triste había quedado atrás, pero nuevamente la esposa de Potifar tiene otros planes para con él. Y José, al no querer ceder a la tentación, al hacerse un lado mejor y a huir de la tentación, bueno, eso le trae consecuencias. Le trae consecuencias a tal grado de ser denunciado y caer en la cárcel. Entonces vemos a José de ser el consentido de papá, de ser el favorito de papá, le había entregado una túnica de colores, ahora está olvidado ahí en la cárcel. Pero Dios estaba con José. Ahí en medio de esa crisis, Dios estaba con José. Se nos dice la palabra de Dios que más adelante sus compañeros de celda tienen unos sueños. Y Dios trabajaba en José e interpretaba estos sueños. José interpretó los sueños de estos compañeros. Y José, platicando con ellos, recuerden que esto una vez que ocurra, acuérdense de mí que hablen de mí que estoy aquí en este lugar. Sus compañeros salieron, pero se olvidaron de José. ¿Cómo trabajó Dios con José? ¿Qué fue lo que ocurrió en José? Yo puedo ver en la vida de José que él experimentó los tiempos de Dios. Aunque él no parecía entender todo completamente, él fue paciente. Situaciones como estar en la cisterna, como estar en la cárcel, como estar olvidado en algún lugar ahí, Dios trabajaba con José.
Esperar en los tiempos de Dios, en las formas de Dios que muchas veces actúa de forma muy diferente a nosotros, traerá bendición a nuestra vida y bendición a las personas que nos rodean. Lo que estamos atravesando hoy en día como país, en donde hemos sufrido un cambio drástico en nuestra rutina, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de platicar o de vernos presencialmente, tantas y tantas cosas que se han visto afectadas y para muchos pareciera que se ha detenido la vida en este momento, en esta cuarentena, se ha detenido las cosas que nosotros acostumbrábamos a hacer. Y parece que tenemos que hacerlas de otra forma. En algunas cosas sí se tienen que detener y en otras se tienen que continuar, pero tomando ciertas medidas. Bueno, Dios está trabajando aún en este tiempo de crisis. Aunque usted no se dé cuenta, aunque usted parezca que la situación no mejora, Dios está trabajando. Dice la palabra de Dios, el versículo que les leía, Romanos 8:28, todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Cuando el apóstol Pablo está hablando de este versículo, está teniendo en mente de ese día glorioso, ¿verdad? De que cuando Cristo se manifieste y de cómo para llegar ahí quizá nos va a ser necesario pasar por ciertas pruebas. Y él habla acerca de la misma creación que sufre, ¿verdad? Donde espera esa manifestación, esa gloria. Los seres humanos también sufrimos. Incluso el Espíritu Santo que escucha nuestras oraciones, él también sufre o gime, usa esa palabra del apóstol Pablo, y lleva nuestras oraciones a el Padre. Así que muchas veces no sabemos cómo Dios trabaja, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo está ayudando para bien este tiempo en mi crecimiento espiritual? ¿Cómo está ayudando para bien esta cuarentena, el estar yo en casa o el estar limitado de ciertas cosas para mi relación con Dios? Así como José, Dios desea trabajar en nosotros la paciencia. Dios está obrando. Hoy que nos damos cuenta que nuestra vida puede cambiar en cuestión de días, Él nos está enseñando que los tiempos, que los sazones son de Dios. Él es el que autoriza el cuándo y el cómo. Cuando Dios nos dice espera, que algo nos quiere decir. Tenemos que tener nuestros oídos bien sensibles a la voz de Dios por medio de su palabra, saber cómo Él está obrando. Pero Dios no solamente trabajó en el tema de la paciencia con José, sino también en el tema del perdón. Vemos en Génesis capítulo 45 que José había recibido a sus hermanos. Aún no se presentaba ante ellos como su hermano, pero ya los conocía, ya los tenía ahí en su palacio. Después de algunas idas y vueltas, él empezó a preparar esta situación y dice en el capítulo 45, versículo 1, dice como José ya no podía contenerse delante de todos, pidió que lo dejaran solo. Dice más adelante, que dice en el versículo 2, que entonces lloró José a gritos, a tal grado que los egipcios, incluso la casa del faraón, se dieron cuenta. Así fue el desahogo de José. Después de haber guardado quizá este llanto por varios años, quizá al ver a sus hermanos, su memoria empezaba a trabajar y a recordar tanto el día que salió de casa, el día que lo pusieron en la cisterna, y ahora que su vida ha cambiado completamente y todas esas emociones, todos esos pensamientos acumulados en su interior, llegó a un punto en que él ya no pudo aguantar más y lloró a gritos. Y en el versículo 3 de este mismo capítulo nos dice que José le dice a sus hermanos: yo soy José y acercaos a mí. Yo soy vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues no se pongan tristes. Fíjense lo que dice José: no se pongan tristes ni os pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió en ese punto de su vida que todo lo que había sufrido, que todo lo que ese sentir que tenía de soledad, de decepción de su familia, de traición, Dios permitió todo esto porque fue trabajando en él, en su carácter, en su corazón, y llevarlo a un lugar para que él sea un instrumento de Dios para sus planes. Ahí en Egipto, el segundo del faraón, José entiende que Dios permitió toda esa crisis en su vida para que al final el pueblo de Dios, que tiempo después saldría de ahí, fuera favorecido. José entendió que todo estaba en el control de Dios.
teniendo todo a su favor para vengarse, teniendo todo a su favor para tomar revancha, Él les perdonó. Qué importante, hermanos, que esta etapa José puede practicar el perdón. Y esto me deja a mí pensando, ¿cómo saldré yo de este proceso? ¿Cómo saldré yo de esta cuarentena en cuestión de mi relación con Dios o las cosas que Dios quiere trabajar en mí? ¿Cómo quizá puedo invertir mi tiempo quejándome en las cosas que ya no puedo hacer o acercarme a Dios diciendo, Dios, ¿qué tienes que trabajar en mí? Hay un virus que nos está aislando y no me refiero a la pandemia, no me refiero al coronavirus, me refiero a la falta de perdón. Este virus que aísla a las familias, aísla a las personas y que si lo dejamos crecer, va creciendo, va poniendo en nosotros como un corazón duro, insensible, como si tuviéramos un callo ahí y ya no, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, no podemos otorgar el perdón. Qué importante es aprender de la vida de José, que teniendo toda una oportunidad para vengarse, él entendió que detrás de todo eso estaba Dios. Dios tenía el control, siempre tuvo el control y permitió ciertas cuestiones en su vida para formar en José un corazón como el corazón de Cristo. Ahí Cristo, en la cruz, recordábamos la semana pasada, colgado de la cruz, frente a una multitud que le maldecía, frente a una multitud que se reía de él, él oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. ¿Estamos trabajando esto en nuestra relación con Dios? Si vemos que Dios está puliendo esto en nuestro corazón, entonces podemos estar tranquilos porque todo ayuda para bien. Toda pandemia, toda crisis, todo momento difícil ayuda para bien a los que aman al Señor. Pero hay otro ejemplo que también encontramos en la palabra de Dios y es la vida de Moisés, este personaje tan conocido. Vemos que Moisés, un hombre, un líder aún hoy en día en el pueblo de Israel valorado. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 34 versículo 10, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Usted recuerda que Moisés tuvo que dejar de hacer algunas cosas a su manera para esperar en Dios. La vida de Moisés nos habla mucho de esto, nos habla mucho de cómo él tuvo que huir de Egipto precisamente por haber matado a un egipcio. Moisés, que fue educado por los mejores maestros en las mejores universidades, en el mejor país de aquel entonces, teniendo tantos privilegios. Dice la palabra de Dios que un día sale a visitar a sus hermanos, los hebreos, y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Entonces, en el impulso de Moisés de tomar justicia, va y mata al egipcio y lo esconde bajo la arena. Él piensa que nadie lo vio. Al día siguiente vuelve a salir a ver cómo están sus hermanos hebreos, pero cuando ve a dos hebreos peleándose, él también quiere hacer justicia y regaña a uno, ¿verdad? Le llama la atención. Este responde a Moisés y le dice, oye, ¿quién te ha puesto como juez, como príncipe y juez sobre nosotros? ¿O me vas a matar igual que el egipcio que mataste? Cuando Moisés se da cuenta de esto, se da cuenta de que la gente sabía que él era un asesino y todavía se da cuenta que el faraón se entera, Moisés huye para Madián. Ahí en esa huida, en ese lugar apartado de su lugar seguro en Egipto, de su lugar donde había crecido y se había formado, ahora está cerca del desierto, en un pueblo distante, en un país diferente. 40 años estuvo ahí. Pero Dios le habló por medio de una zarza. Allí Dios le encomendó lo que pareciera ser para mí el trabajo más difícil que podemos encontrar en la sección de empleos. Tú vas a ir y vas a sacar al pueblo de Egipto. Moisés tuvo que aprender a cederle el control de sus impulsos a Dios. Tuvo que aprender a depender más de la justicia de Dios que de su propia justicia. Y aunque Moisés todavía tenía arranques aún ya dirigiendo al pueblo, ahí en el desierto, porque el pueblo era obstinado y difícil de guiar, él fue entendiendo qué es lo que Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios.
Lo que parecía ser una vida desperdiciada en el desierto, Dios tomó la vida de Moisés. Moisés aprendió a confiar en Dios. Desde el principio, su encuentro con Dios, él conocía sus limitaciones, pero Dios suplió toda su necesidad para lograr la misión que le había confiado. Moisés comenzó a darle el control de su vida a Dios. Para muchos de nosotros estar detenidos en esta cuarentena, dejar que el de las noticias o que el presidente o el gobernador nos indique ya puede salir es algo complicado de entender. ¿Dónde está mi libertad? Pero tenemos que entender, hermanos, que detrás de todo esto Dios está trabajando. Y Dios está tomando su lugar para hacernos ver que nuestra vida está segura si somos obedientes, si tenemos la capacidad de sujetarnos. El Moisés de antes veía un problema y actuaba con determinación a tal grado que si mataba, si era necesario, lo hacía. Pero esto le trajo consecuencias muy graves. ¿Qué ocurrió ahora en este nuevo Moisés? Bueno, dice en Éxodo capítulo 33, versículo 7, que Moisés salía de la tienda cuando ya estaba con el pueblo en el desierto. Y cuando Moisés salía de su tienda, todos los varones de cada familia se levantaban y permanecían de pie en la puerta de su tienda. E iba Moisés paso a paso, avanzando por el campamento para encontrarse con Dios. Entonces la columna de nube bajaba una vez que Moisés entraba a esta tienda. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Cuando la gente veía que la columna de nube se detenía en la entrada de esta tienda, cada uno de ellos, de estos varones, se arrodillaba en su tienda. Y entonces Dios hablaba cara a cara con Moisés, como quien habla con un amigo. Este nuevo Moisés hablaba con Dios antes de actuar. Quizá esta cercanía con Dios en el desierto no se hubiera dado mientras vivía en Egipto, ahí en el palacio del faraón. Quizá esta plática cara a cara con Dios, como cuando platica con un amigo, no se hubiera dado ahí en las recámaras del palacio real o en las orillas del río Nilo. Pero todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Este nuevo Moisés disfrutaba estar en la presencia de Dios para tomar buenas decisiones. Este nuevo Moisés consultaba cara a cara con Dios ahí en la tienda del campamento mientras los israelitas podían esperar. Hermanos, este tiempo de cuarentena podemos cambiar nuestra forma de reaccionar ante las contingencias de la vida. Y no tienen que ser problemas graves o escandalosos. Lo grave no es platicar con Dios cuando pensamos que es lo más importante. Esto me hace pensar a mí que he hecho de la plática con Dios mi mejor momento del día. Dios puede cambiar nuestro desierto en un manantial en donde nos refrescamos en su presencia. Creo que Dios está enseñando que somos tan frágiles, tan limitados, tan vulnerables, pero que también, igual que Moisés, podemos depender más de Él y menos de nosotros. Vemos en Cristo este ejemplo, quien siendo rey se hizo siervo y dependiente del Padre. San Juan capítulo 14, versículo 10, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. La forma en que Dios actúa muchas veces es tan extraña, pero Él puede con su presencia convertir nuestro desierto en un paraíso en su presencia. Dice la palabra de Dios, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Si se ha encontrado con Dios en estos tiempos, entonces todo ayuda para bien. Si usted se ha metido en su recámara en lo secreto para platicar con su Padre, entonces todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Si su relación con Dios en oración, en ayuno, en meditación en su palabra se ha fortalecido, vaya, entonces todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Un último ejemplo, mis queridos hermanos. Tenemos el ejemplo de David. David, este hombre que sabemos que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un gran rey, escribió uno de los salmos más preciosos que podemos leer.
Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Uno de los salmos más cautivantes que se hayan escrito fue en un momento de dolor. Este salmo surgió después de que el rey David derramara lágrimas de arrepentimiento. Salmo 51, 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Todos conocemos la historia de David después de haber deseado a Betsabé y después de haber tenido intimidad con ella, y ahora esconder su pecado, decide matar a Urías mandándole al frente de batalla. Y pareciera que nadie se había dado cuenta, pero el profeta Natán viene y Dios le había revelado que David había pecado. Cuando David dicta la sentencia por medio de esta parábola que el profeta le comparte, él se da cuenta que el culpable era él mismo. Qué bueno podemos sacar de esta situación cuando David se da cuenta de su pecado, se da cuenta que ha ofendido a Dios, que ha lastimado no solamente a Urías, sino a muchos de los que confiaban en él. Bueno, este Salmo 51, hermanos, es una de las expresiones más claras de arrepentimiento en las Escrituras. Y hay un incontable número de pecadores contritos que han hallado palabras de una excelente expresión de su gran necesidad de la misericordia y del perdón de Dios. Esta confesión de David ha ayudado a las personas a examinar sus excusas, su falta de arrepentimiento y su falta de pesar por su pecado, lo cual puede impedir que experimenten el perdón de Dios. Las palabras de David también demuestran el papel que desempeña la esperanza dentro de la confesión. David está sinceramente arrepentido de haber cometido adulterio con Betsabé, de haber asesinado a Urías para encubrir su pecado, y sabía que sus acciones le habían causado daño a mucha gente. Sin embargo, David se arrepintió de sus pecados y Dios fue misericordioso y le perdonó. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. Si sientes que nunca podrás acercarte a Dios porque has hecho algo malo, tú puedes ir a este Salmo 51 y puedes leer con un corazón abierto, con un corazón contrito, expectante a estas palabras que David nos comparte, en ese pesar que tenía en su corazón, en esa necesidad de perdón por parte de Dios, en ese sentido él se había dado cuenta que había ofendido a Dios, que parecía lo que él creía que estaba oculto delante de Dios era visto. Y David expresó estas palabras que ahora tú y yo podemos leer y podemos hacer propias. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos la vida plena que nos quiere dar. Cuando Dios nos perdona y restaura nuestra comunión con Él, sentimos el deseo de compartir con otros para que también conozcan el perdón que se encuentra en Dios. Este quizás es uno de los capítulos más tristes en la vida de David. Cuando pensaba que el mal triunfaría, Dios convirtió todo esto malo, toda esta situación triste de David, en algo bueno, permitiendo que la pluma de David escribiera este proceso de arrepentimiento, de dolor, de luto, pero también de gracia y de perdón, que solo ofrece nuestro Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Se nos dice que una de las piezas u objetos más valiosos y de mucho prestigio, muy querido, sobre todo entre las mujeres, son las perlas. Las perlas están formadas por nácar, que es una sustancia que se produce en el interior de las ostras. La perla es el resultado de una reacción ante el dolor provocado de la presencia de una partícula de material extraño, como puede ser un grano de arena dentro del cuerpo blando del molusco. La perla, por así decirlo, produce una lágrima ante la irritación que va gradualmente envolviendo el grano de arena. Y cada lágrima que va envolviendo va formando poco a poco, cubriendo aquello
que es el grano de arena que provoca el dolor y forma una preciosa esfera con un brillo hermoso. Después de un cierto tiempo, aquello que empezó como un cruel dolor se convierte en una piedra de gran valor. La palabra de Dios dice Romanos 8:28, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Mi deseo es que tú y yo podamos aprovechar, de acuerdo a los planes de Dios, esta temporada, esta etapa de nuestra vida, sin precedentes. Nadie de nosotros, de lo que conozco, ha pasado por esto, por este tipo de cuarentena. Pero que Dios use estos momentos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra relación con Dios, con Él, para que nosotros podamos salir mejor que como entramos en esta crisis. Permitir que Dios use cada cambio en nuestra agenda, en nuestra vida, cada forma de comportarnos ahora en casa, en donde está la familia, en donde también está el trabajo, en donde tenemos que repartir lo que antes teníamos muy diferente en cuestión de nuestra rutina, permitir que Dios use para bien estos momentos y que crezcamos de acuerdo a sus perfectos planes. Mi deseo, hermano, es que usted y yo podamos seguir adelante y disfrutar de la presencia de Dios. Y así como Moisés, que ese desierto que atravesó Moisés se convierta en una bonita experiencia donde platicaba cara a cara con Dios. Y entonces todo ayuda para bien, cualquier etapa, cualquier crisis, ayuda para bien a los que aman a Dios. Le invito que ahí en su lugar, ahí en su hogar, incline su cabeza y haga una oración juntamente conmigo. Oremos a Dios y pongámonos en las manos de Dios para que Él trabaje en nosotros y así como esta perla que al principio le causa dolor y tras esas lágrimas van rodeando este granito de arena, cuando termina este proceso resulta una piedra de gran valor. Que así salgamos nosotros de esta crisis, de esta etapa, fortalecidos en la palabra de Dios, creciendo en nuestra comunión con Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias que podemos, Dios, meditar en tu palabra y recordar que todo ayuda para bien a los que te aman. Que todo ayuda para bien, Señor, a los que han depositado en ti, Señor, a los que se han entregado a ti, a tus perfectos planes. No quiere decir esto que se hará lo que nosotros deseamos, sino lo que tú deseas. Y que nuestro amor esté alineado con tus propósitos, con tus planes. Ayúdanos, Dios, que por tanta mala noticia que podamos encontrar, podamos rescatar muchas noticias muy positivas, muy buenas. Y que una de ellas pueda ser que nuestra relación contigo ha crecido, nuestra intimidad contigo ha mejorado, nuestra vida, nuestro carácter sigue siendo moldeado por este buen alfarero que sigue trabajando en nosotros. Te pedimos, Dios, y te damos el control de nuestra vida para que tú obres en nosotros y para que tú establezcas, Señor, tu reino en nuestra vida, en nuestro hogar. Oramos por nuestra familia, oramos para que ellos también salgan mejores, Señor, salgan en una mejor relación contigo, llenos de fe, llenos de gratitud, llenos de gozo y de alegría por cada una de las bendiciones que tú nos otorgas. A ti oramos y a ti te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que siempre estás conmigo, Señor. También sé que nada acontece si no es tu voluntad. Necesito aprender a confiar en ti. Necesito aprender a descansar en ti. Tú eres el Señor. Todas las cosas obran para bien aquellos que te aman. Todas las cosas obran para bien
hace si no es tu voluntad? Necesito aprender a confiar en ti. Necesito aprender a descansar en ti. Tú eres el Señor. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman. Y todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman, Señor. Y todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman, Jesús. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que te aman. Te amo, Jesús, te amo. Amado mío, Jesús, te amo a ti. Te amo a ti. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo que hemos estado disfrutando al escuchar la palabra de Dios, escuchar los cantos que nuestros hermanos han compartido y participar, ya sea por medio de esta transmisión de la reunión dominical. Antes de ser despedidos, quiero recordarles de las actividades o de las transmisiones que tenemos entre semana. El día martes a las 7 de la noche, de 7 a 8, tenemos reunión de hogar, donde nuestra pastora Dulce está coordinando una reunión y un servidor está coordinando otra reunión. Así que si usted quiere participar, comuníquese con nosotros para poder agregarla a esta reunión por Zoom y que usted pueda escuchar de la palabra de Dios. Los miércoles también a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, tenemos una transmisión de oración por Facebook. Ahí es un tiempo especial porque estamos orando unos por otros, orando por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestros líderes, para que Dios les dé sabiduría. Oramos también por las peticiones de nuestros hermanos de la congregación. Así que si usted tiene alguna petición, comuníquese con la hermana Lupita Sánchez, mándele un texto y el miércoles a las 7 de la noche estaremos orando por medio de esta transmisión en Facebook. Los jueves están subiendo videos para niños, para que ellos reciban también su clase de escuela dominical por medio de historias bíblicas. Estos videos se están subiendo a YouTube. Entonces, para que usted esté al pendiente con sus hijos y pueda también escuchar lo que nuestras hermanas maestras están preparando para ellos. Y por último, los viernes a las 7 de la noche también, los jóvenes tienen su reunión por Zoom. Ellos se están juntando, ellos también están compartiendo experiencias y sobre todo la palabra de Dios. Es bien importante que todos los jóvenes se puedan conectar, que puedan seguir recibiendo la palabra de Dios. En estos momentos, más que nunca, debemos de estar bien atentos para que nuestra familia siga siendo alimentada y poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, las reuniones dominicales a las 11 de la mañana, como esta reunión, los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana, en lo que estamos todavía en esta cuarentena, o hasta que nos den otra indicación de ya podernos reunir en el templo. Mientras esa indicación no llegue, estaremos transmitiendo los domingos a las 11 de la mañana. Y recuerde que los domingos a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, los ecónomos de nuestra congregación están recibiendo las ofrendas y los diezmos. Así que prepárese para que usted pueda también participar. Sabemos que cuando somos fieles en esto, Dios derrama de sus bendiciones, ¿sí? Y entonces, participemos de estas ofrendas, de estos diezmos, y de 4 a 6 de la tarde, los ecónomos estarán recibiendo de estas ofrendas. Estamos para despedir y vamos a decir nuestra oración sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense y nos vemos pronto.